Hola, buenos días. Es un gusto estar con ustedes, todos ustedes que están allá detrás de la pantalla o en el audio. Yo espero que el rostro de nuestro Dios esté resplandeciendo sobre ustedes. Antes de la predicación, déjeme comentarle algo importante. Hace unos días, no sé si usted vio la noticia, pero nos dice la OMS que no es recomendable el confinamiento de los seres humanos, o sea, por esta pandemia. Y pues no quiero que se fije usted tanto en lo que es esa noticia, sino que quiero que vea el desconcierto que existe entre los médicos, porque los ataques del virus pues son distintos, las manifestaciones de los síntomas son distintas, tiene también confusos obviamente, así como a los estudiosos, pues tiene a los políticos, porque los políticos estamos viendo que tratan de justificarse de una forma o de otra, y si no, pues se echan la culpa mutuamente acerca de lo que está pasando. Pero nosotros hermanos, tenemos un Dios maravilloso, un Dios que sabe lo que está haciendo y que sabe lo que estamos viviendo y que sabe cuál es la manera de salir adelante. Y es precisamente de este Dios maravilloso del que con su bendición vamos a hablar hoy. Vamos a orar antes. Padre, en el nombre de Jesús nos acercamos a ti para pedir tu bendición, para pedir tu ayuda, para pedir, Señor, que podamos entender con toda claridad el propósito de que tú nos tienes hoy precisamente reunidos para escuchar tu palabra. Queremos discernir bien tu mensaje para poderlo poner por obra, Señor. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues mira, estamos viendo uno de los momentos más intensos en la vida de Samuel. Es un hombre que ha vivido con intensidad. No es fácil lo que ha vivido, pues es un hombre de Dios en tiempos difíciles, pero este momento es cuando tiene al pueblo reunido y está hablando con ellos de tal manera que o corrigen el camino o se desvían de manera permanente. Pero Dios hizo lo que tenía que hacer. Y de una manera impresionante, lo vimos la semana pasada, mostró su desagrado con el pueblo. Y entonces el pueblo se arrepiente cuando ve el desagrado de Dios, cuando ve cómo habían agraviado a Dios, se arrepiente y le dicen a Samuel, ahí en el capítulo 12, en el verso 9, les dicen: ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal, el de pedir rey para nosotros. Así que imaginemos al pueblo, el pueblo está realmente consternado, el pueblo está viviendo una situación pues muy difícil. Recordemos, acaban de pasar por un amago de los amalecitas para una guerra, acaban de elegir a un rey, pero no todo el pueblo estaba de acuerdo con ese rey, entonces estaban en peligro, incluso entonces no de una guerra externa, o sea, con los enemigos externos, sino de una guerra interna, una guerra intestina, una guerra civil. Están pasando por todo esto y viene el momento en que a todo este estrés, vamos a decir, en el que está viviendo el pueblo, Samuel le añade uno más, porque sí lo está haciendo. Le añade un poquito más de estrés a la situación. La pregunta es, ¿qué debe hacer el hombre de Dios en tiempos difíciles? ¿Aflojar para no hacerles la vida más pesada al pueblo? ¿O pues tiene que apretar en lugar de aflojar? No soltar la rienda, sino apretar. ¿Qué es lo que debe hacer el hombre de Dios en tiempos difíciles? ¿Apretar o aflojar? ¿Qué debe hacer el hombre de Dios en casos como estos, cuando el estrés, la preocupación, los eventos de la vida diaria están en lo máximo de su nivel? ¿Apretar o aflojar? ¿Qué hacer? Esa es la pregunta que nosotros hoy vamos a aclarar de alguna manera. ¿Dejarlos relajarse, que se vayan a su casa, o hacer todavía más presión, la presión necesaria hasta que todo quede claro?
O sea, aprovechar de una vez el momento. Nosotros estamos viviendo en situación difícil, ¿y qué es lo que debemos hacer? Apretar o aflojar en nuestra vida, apretar o aflojar en la vida de nuestra familia, en la vida de la iglesia. ¿Qué es lo que debemos hacer? Pero antes de que usted saque la conclusión, déjeme decirle una cosa que es segura. La relajación trae consigo el descuido. La relajación trae consigo el descuido. La relajación, más que el tiempo de angustia, más que el tiempo de aflicción, es usada por el enemigo para destruir, para destruirnos, para hacer que nos olvidemos de lo que verdaderamente importa, para hacer que no oigamos la predicación, para hacer que no pongamos atención en la oración, en la lectura de la palabra, en la meditación, en las cosas de Dios, para hacer que descuidemos nuestra vida espiritual. El tiempo de relajación entonces es muy usada por el demonio para ponerlo en contra nuestra y vencer nuestras vidas. Así que Samuel no deja que el pueblo se relaje, por el contrario, Samuel está dispuesto a dar un paso más, está dispuesto a ponerle de una vez por todas, los puntos a las íes, como decimos. Samuel sabía que más vale reprensión manifiesta que ser amado en secreto. Más vale ser reprendido con franqueza, es lo que dice la traducción NBI, que ser amado en secreto. Él los ama. Él ama al pueblo. Él no está presionando porque les odia, porque se quiere desquitar, se quiere vengar de ellos. No, los está presionando porque los ama. El profeta de Dios, el hombre de Dios, debe poner los puntos sobre las íes, aclarar las cosas para que las entienda el pueblo. No está haciéndolo de una manera agresiva, como le digo, sino con la paz de Dios. Está haciendo las cosas con la paz de Dios en su corazón, pero está hablando con precisión y con firmeza. Cuando se habla con precisión y con firmeza, no se minimiza el mal que se hizo. Por el contrario, se señala para que también el pueblo pueda entender y tomar el camino correcto. Eso es lo que está haciendo Samuel. No hay furia en sus ojos, no hay furia en sus palabras, no hay furia en sus gestos corporales. Lo que hay es un profundo amor por el pueblo, para llevarlo por el camino correcto. El profeta sabe que él no es el sargento del pueblo. Más bien el profeta lo que sabe es como una es como una señal en el camino, una señal que indica la dirección correcta que debe tomar el pueblo. Es una señal que advierte de los peligros en el camino, peligros al desviarse, peligros al no poner atención sobre el camino. Y lo está diciendo con toda claridad. Y esto lo estamos viendo nosotros en el primer libro de Samuel. Quiero que siga fijando su vista ahí en el capítulo 12, a partir del verso 20. Ya leímos el 19 y posteriormente tomaremos otra fracción de ahí para explicar lo que está pasando. Pero en el verso 20 les dice, sí pecaron, se fijan, no les esconde lo que ellos hicieron, se los pone en la cara. Sí pecaron, pero no se aparten de Dios y no dejen de servirlo con todo su corazón. Somos seres humanos, fallamos, nos tropezamos, pero podemos corregir. El hecho de que nosotros somos falibles, de que nos equivocamos, no quiere decir que es el momento de alejarnos de Dios, sino que por el contrario, precisamente porque somos falibles, porque nos equivocamos, precisamente eso nos dice que debemos de acercarnos más a Dios. El profeta está hablando en el nombre de Dios. El profeta no está para condenar al pueblo, para condenar al mundo. El profeta está para llevar al pueblo, para llevar al mundo al arrepentimiento. Eso es lo que debe hacer un profeta de Dios. Por eso les dice, no se aparten de Dios. Hay que apartarse de la maldad, no apartarse de Dios. Hay que apartarse del pecado, no hay que apartarse de Dios. Hay que apartarse de las malas compañías, no de Dios.
Todas estas cosas pueden estarnos causando un tropiezo en nuestra relación con Dios. Porque vez tras vez lo dice la Escritura. A veces pensamos, bueno, ¿por qué se señala tanto el pecado? Porque somos pecadores, porque el ser humano tiende más al pecado que hacia la obediencia a Dios. Y no es que estemos regañando, y no es que estemos presionando en mala manera. Lo que queremos es que el pueblo escuche la voz de Dios. Eso es lo que quiere Dios en su palabra. Mire, el profeta Isaías, allá en el capítulo 59 y en los primeros versos del 60, habla sobre esto, sobre lo malo que es albergar el pecado en nosotros, darle cabida, darle espacio para que se mueva en nuestra mente y en nuestro corazón, cause la confusión y nos lleve a ofender a Dios. Le voy a leer esta fracción de una manera resumida. Es muy largo y no quiero cansarle, simple y sencillamente quiero señalarle precisamente lo que piensa Dios sobre la vida pecadora, pecaminosa, aquella que insiste en el pecado. Dios sabe que somos pecadores, sabe que nos equivocamos, pero lo que no quiere es que nosotros nos mantengamos en el pecado, porque el pecado ciega, porque el pecado aparta, porque el pecado daña nuestra vida y la de quienes nos rodean. Así que, dice Isaías, he aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agraviado su oído para oír. Dios sigue siendo Dios y está gobernando con su poder. Él sabe todo lo que pasa y Él permite que pasen muchas cosas. Pero entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí en este momento? Pues que no contesta las oraciones del pueblo. Y no las contesta porque hay una razón para no hacerlo, dice el profeta. Porque vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros el rostro para no oír. Vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad vuestras lenguas. O sea, aparte de mentirosos, aparte de duros para hablar con el profeta, hablan maldades aparte y cuentan chistes de doble sentido. Y de su boca, con su boca, alaban a Dios y oran a Dios y le cantan a Dios. Es como decía Santiago, eso no puede ser, porque de una misma llave, la boca de la llave, no debe de salir, no debe salir agua dulce y agua salada. Y entonces usaban su boca para bendecir a Dios, para dar gracias a Dios, pero mintiendo, pero contando suciedades. Por eso dice el profeta, no hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidades y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de serpiente y tejen telas de araña. Mire nada más el comparativo que hace el profeta cuando una persona está lejos de Dios. Cuando una persona está dominada en su mente y en su corazón por el pecado, los compara con serpientes y con arañas. Y sus obras, dice, son obras de iniquidad. Sus pies corren al mar. Sus pensamientos de iniquidad. Estamos haciendo o están haciendo lo que no deben. Están pensando en hacer lo que no deben. Por lo tanto, la destrucción y quebrantamiento, dice, hay en sus caminos. Por esto se alejó de vosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperábamos luz y aquí tinieblas, resplandor y andamos en oscuridad, palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas sin ojos, tropezamos a mediodía como de noche, estamos en lugares oscuros como muertos, esperábamos justicia y no la hay, salvación y se alejó de nosotros. Fíjese nada más qué descripción tan tremenda del profeta para decir cómo actúa una persona que está dominada por el pecado. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestro pecado, y dice, y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades, y conocemos nuestro pecado. Esta es la verdad. Ahí en el fondo del corazón, aunque
estemos cegados por la maldad, aunque estemos empecinados en hacer el mal, porque el pecado nos controla. Ahí en el fondo del corazón sabemos que estamos haciendo mal, sabemos que vivimos en pecado, pero nos ha ganado, lo dejamos que nos venza, lo dejamos que nos domine, cerramos nuestro entendimiento. Por eso dice el profeta, el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo llegar. Fíjese qué figuras retóricas tan poderosas usa el profeta para decirnos las cosas y que nos queden bien grabadas. La verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Versos más adelante, según la versión NBI, dice, mira, o sea, si tu actitud cambia, dice, mira, las tinieblas cubren la tierra y una densa oscuridad se cierne sobre los pueblos. Eso es verdad, velo ahora. Pero si rectificas el camino, si abres tus ojos a la luz, dice, la aurora del Señor brillará sobre ti y sobre ti manifestará su gloria. Hay que apartarse de la maldad, hay que apartarse del pecado, hay que apartarse de las malas compañías, no de Dios. ¿Se fija? Eso es lo que está diciendo la Escritura. Dejamos que la maldad nos gane, que la maldad nos atraiga, porque ofrece diversión momentánea, porque ofrece buenos ratos sin que te esfuerces. Pero todo es eso, es momentáneo, no dura. Lo siguiente que dice el profeta es: sírvanlo con todo su corazón. No es tratar, fíjese, no es nada más tratar de apartarse del mal o apartarse del mal y encerrarse en su casa. Escúcheme, no estoy diciendo que apartarse del mal está mal, no. Lo que estoy diciendo es que si quieres realmente ser un vencedor, perseverar en la victoria, entonces hay algo más que hacer y Dios lo dice claramente. Y si fueras con un consejero bíblico, te diría que no es nada más tomar la decisión de dejar el mal. Hay cosas que hacer para que permanezcas en la victoria. Tienes que hacer algo más que añada a tu vida una novedad fuerte. Sírvelo con todo tu corazón. Fíjate bien. Dios no está pidiéndote mediocridad en su servicio. Dios no está pidiéndote las obras, tus obras para Él. Porque nos confundimos y pensamos que con la intención basta. De buenas intenciones está sembrado el camino al infierno. Pensamos que con apartarse basta. Más bien pensamos también que con la apariencia basta, pero la apariencia es hipocresía. Pensamos que con una declaración basta. No se trata de palabras, las palabras se las lleva el viento. No está pidiéndote Dios, como te decía hace un momento, no está pidiendo lo que te sobra. No está esperando tus obras de amor. No está esperando tus obras de tiempo, de dinero, de esfuerzo. No está pidiendo lo que te sobra. Dios no es limosnero. Dice el profeta, y con toda razón, hazlo de todo corazón. Como cuando haces aquellas cosas que verdaderamente te interesan. Cuando haces lo que te interesa, das lo mejor de ti. Pues eso es precisamente lo que dice el profeta. Da lo mejor de ti. Vive para Dios dando lo mejor de ti. La idea correcta para servir a Dios de todo corazón nos la da el apóstol Pablo cuando escribe su carta allá a los Filipenses en el capítulo 3, en el verso 7 y 8. Dice aquel apóstol, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, eran antes de conocer a Cristo. Eran cuando era un rabí más del grupo de los fariseos, que se creía hebreo de hebreos, el mejor de todos ellos, que se creía el gran descendiente de la simiente de Abraham.
Y muchas veces nosotros nos sentimos así. Y sigue diciendo, todas esas cosas que eran para mí ganancia, eran para mí la seguridad, todas esas cosas que me hacían sentir que estaba en la religión verdadera y que tenía el conocimiento suficiente de Dios, dice Pablo, las estimo como pérdida por amor a Cristo. Su herencia, su conocimiento, su reputación, sus grandes deseos de poder y control, todo lo tiene como perdido. Y dice, y ciertamente, y sin mentir, esta palabra sería, y sin mentir en lo más mínimo, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Todo lo doy por perdido, todo ahora que conozco al Salvador del mundo, por amor del cual, dice Pablo, lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Lo tengo por basura. Fíjese, basura es una palabra hebrea fuerte, es shabulón. Esta palabra literalmente significa lo tengo como desechos inmundos, como excremento, como estiércol. Esta palabra se divide de otras tres. Es un término derivado de tres palabras. Eis, kuon, balo, que quiere decir como lo que tira el perro. O sea, así literalmente lo más cercano es como lo que tira el perro. Y eso se refiere precisamente al estiércol. Y usted sabe, los judíos no les gustaban los perros y mucho menos sus desechos. Así de importante era para Pablo y debe ser para nosotros todo lo que nos pueda apartar de Cristo Jesús. Todo lo debemos de tener por basura. Se va a perder. No tiene valor eterno. No es de valor espiritual. Hay que apartarlo de nosotros como si fuera estiércol. Importa Dios y su obra. Importa Dios y tu familia. Importa Dios y tu trabajo. Esto no quiere decir que no podemos gozar de las cosas que nos rodean y que son satisfactorias para nosotros. Lo que quiere decir es que nosotros no las debemos de procurar, no nos debemos de aferrar a ellas como si fueran lo primordial. Esas deben ocupar un lugar, no sé, quinto, sexto de importancia en nuestra vida, décimo si tú quieres. Pero primero es Dios y su familia y su iglesia y su trabajo. El profeta les dice, no vayan en pos de vanidades. Lo que está diciendo en este momento es que no debemos de adorar o no deben de adorar a lo que no sirve, a lo que no es nada. Les llaman nulidades porque no sirven para nada. Esos son los ídolos. Y nos dice que no vayamos en pos de ellos, pero también aquí hay una enseñanza que tiene que ver con que no debemos de ir nosotros tras aquello que ocupe el lugar de Dios. Dios debe tener el primer lugar en nuestra vida en todo. Pero también quiere decir que no busquemos como esencial, como fundamental, como básico, todo aquello que es vanidad, todo aquello que halaga, que engrandece, que exalta nuestra vanidad. Vanidad es todo aquello que no sirve, todo aquello que está vacío, no tiene un valor en realidad para nuestra vida. Vanidad, entonces, la vanidad debe ser desechada de nuestra vida. Porque vanidad, una persona vanidosa es aquella que está vacía por dentro, que piensa que lo que tiene, que piensa que lo que lo rodea es lo que le da verdadero sentido a su vida y le hace ser alguien. Un vanidoso o una vanidosa es superficial, no tiene valores importantes reales en su vida. Es superficial porque no hay peso, cosas de peso, de valor en su corazón ni en su mente. Qué bueno que podamos tener satisfactores en la vida. Bendito sea Dios, porque los podemos tener. Pero eso no es lo que nos debe definir en la vida. Eso no es lo que le debe dar sentido a nuestra vida. No son las satisfacciones pasajeras lo que nos hace
atesorar cosas en el cielo. Si no nos da valor espiritual en esta vida, mucho menos en el cielo. Recuerde que todo lo que tenemos es y debe ser bendición de Dios. Si no es bendición, hay que rechazarla, hay que dejarla. No hay que poseerla, no hay que desearla, porque las bendiciones son regalo de Dios para nuestra vida y enriquecen nuestra vida cuando nosotros las tomamos como debe ser. Algo que Dios nos regaló, algo que viene de Dios y que se puede perder. Y no nos aferramos a ellas como si fueran de una necesidad insuperable. Dios es el que bendice y es al que debemos de desear con todo nuestro corazón, porque Dios nunca pasa. Por lo tanto, los satisfactores nunca deben tomar el lugar de Dios, porque son vanidad y halagan y exaltan nuestra vanidad. Cuando caen en cuenta de su error, cuando abren los ojos a la luz de lo que les está diciendo Samuel antes de estas palabras y lo que les está diciendo ahorita, dicen con un corazón compungido, dolorido: no dejes de rogar a Dios por nosotros. Y vean la respuesta que les da el hombre de Dios en tiempos difíciles que ellos agravaron en la vida del profeta por su comportamiento hacia él. Pero les dice dos cosas. Número uno, les dice: lejos esté de mí que peque yo contra el Señor, dejando de rogar por ustedes a Dios. Pecamos, fallamos cuando dejamos de orar por los nuestros o por la iglesia. Santiago en el capítulo 5, en el verso 16 dice: orad unos por otros. Y estas palabras están unidas a otras que tienen una gran importancia. Orad unos por otros para que seáis sanados. El pecado es tratado como una enfermedad que debe de ser erradicada. Y toda la base de la erradicación del pecado en nosotros y en los otros, en nuestra familia y en la iglesia, es la oración. Si no oramos por los nuestros y por la iglesia, estamos fallando, estamos pecando contra Dios. La oración muestra el interés que tenemos por algo o por alguien. Si estamos orando es porque nos interesa. No nos olvidemos de nosotros mismos. ¿Cómo le vamos a pedir a Dios por aquello que no pedimos para nosotros? No nos olvidemos de los que amamos o no los amamos. No nos olvidemos de a los que Dios ama. Estoy hablando de la iglesia, de Israel, de los perdidos. Sí, de Israel. El Señor Jesucristo era un israelita, nacido en la tribu de Judá. El Señor venía de la descendencia de Abraham. Por lo tanto, nosotros también tenemos que orar por ellos. Nosotros somos los herederos de las promesas de Abraham gracias a Cristo Jesús. Hay que orar por ese pueblo de donde viene el Señor. Nosotros no nos debemos olvidar de ellos ni de los perdidos, porque Cristo Jesús vino a morir para salvar a los perdidos. Nosotros en nuestra ignorancia espiritual estábamos también fuera de esa bendición. Tenemos que orar por los perdidos. La promesa de Dios a Abraham en Génesis capítulo 12, en el verso 3 dice: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Cuando estamos nosotros orando por alguien, no es porque sean bendecidos. Es nuestro deber orar por nuestra familia para que sean bendecidos. Es nuestro deber orar por la iglesia para que la iglesia sea bendecida. Es nuestro deber orar por Israel para que Israel, el pueblo de Dios, sea bendecido. Es nuestro deber orar por los perdidos para que los perdidos tengan la bendición de la salvación. No nos vayamos a equivocar. No pequemos contra Dios olvidándonos de orar por todo lo importante. Esto no tiene nada que ver con la superficialidad. Esto tiene que ver con lo profundo en la vida de las personas. La segunda cosa que dijo Samuel al pueblo que le pedía que no dejara de orar por ellos, les dijo Samuel:
Los voy a seguir enseñando para que vivan en el camino bueno y recto. ¿Por qué los dijo que les iba a seguir enseñando en el camino bueno y recto? Porque le habían dicho: ruega por nosotros para que no muramos, para que no muramos. Dios no los iba a matar, Dios los iba a disciplinar, es lo que estaba haciendo Dios. Él quería que vivieran. Pero, escúcheme, la vida más importante es la espiritual. La vida más importante es la espiritualidad. Y Samuel no los iba a dejar morir espiritualmente. La palabra de Dios es el alimento para nosotros. La palabra de Dios nos aviva, nos fortalece, nos da fuerzas para enfrentarla. Una persona que no se alimenta espiritualmente muere por inanición. Eso no es nada, esto no es una ley desconocida. Es una ley lógica común, primordial. Así que enseña a los tuyos, instruye también a la iglesia. Ahí están tus hijos, tu esposa, ahí están los niños, los adolescentes, los jóvenes. Hay que enseñar. Están los que llegan recién a la vida espiritual en Cristo y hay que enseñarlos, hay que alimentarlos. Esto es otra manera de fallar, porque muchas veces dejamos morir de hambre a aquellos que están en Cristo Jesús. Y escúcheme, lo mejor que podemos hacer por los nuestros y por la iglesia es orar y enseñar. No es cuestión de nada más de orar, no es cuestión nada más de leer la Biblia. Se trata de enseñar lo que aprendemos. Cuando estamos orando, le estamos pidiendo a Dios que los bendiga. Y como le dije, la bendición más importante es espiritual. Esta vida, escúcheme, esta vida se va a acabar, tarde que temprano. Se nos va a acabar. Y solo hay dos lugares a donde ir: el cielo o el infierno. ¿Dónde queremos que vayan los que amamos? Es por toda la eternidad. No es por un año, por 2, por 10, por 100. Es eterno. Es un tiempo sin fin, si podemos hablar de tiempo. Ahí es el llanto desconsolado porque no hay más esperanza. No hay otra oportunidad. Así nos dice la Escritura. Ahí es el llanto y el crujir de dientes porque es un lugar eterno. Podemos orar, pero si no enseñamos, ¿cómo les vamos a mostrar el camino bueno y recto? ¿Con nuestro mal ejemplo, con nuestro mal testimonio? ¿Así les vamos a enseñar el camino bueno y recto? ¿O les vamos a enseñar a que sean religiosos? Que mira, el mundo está lleno de religiones y no sirven para nada, porque el único camino es Cristo. La religión no sirve. La religión es apariencia de piedad. La religiosidad se centra en las ceremonias para justificar nuestro mal comportamiento. Queremos ocultarnos de Dios detrás de las ceremonias y ritos, pero Dios no se deja engañar por nuestras acciones. Eso se los enseñó también el profeta Samuel. En el capítulo 15, el verso 22 les dijo: y Samuel les preguntó: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? O sea, ¿están al mismo nivel espiritual ofrecer sacrificios y la obediencia? No, les dijo Samuel, porque quizá ya muchos religiosos ya estaban moviendo la cabeza para decir que sí. Pero Samuel les dijo: no, mire, y usa la palabra ciertamente, o sea, sin ningún temor a fallar, les puedo decir que el obedecer es mejor que los sacrificios,
Y el prestar atención, por eso precisamente varias veces les dijo, esténse quietos, espérense, no se vayan. Aún tengo cosas que decirles. Deja de jugar con tu teléfono, deja de contestar los mensajes, deja de distraerte con la pantallita. El mensaje más importante es el que estás recibiendo hoy de parte de Dios. Por eso dice el profeta, es mejor poner atención. Es mejor poner atención que la grosura de los carneros. Y mira, nosotros nos andamos quejando en el siglo XX y XXI, nos andamos quejando de la grasa que tiene la carne y queremos carne magra. Pero para Dios, quiero decirte, en el Antiguo Testamento, ellos mataban el animalito, lo partían de acuerdo al rito, separaban la grasa intestina, la ponían aparte, pero la ponían en el altar junto con los trozos de carne. La piel no, porque la piel pertenecía al sacerdote. Y entonces realizaban el holocausto. Holocausto que Dios, dice la Escritura, recibía con olor grato. Estaba contento cuando se hacía el sacrificio con una actitud correcta en el corazón. Pero si ofrecemos los sacrificios, si hacemos los ritos y las ceremonias, lo que tenemos acostumbrado, si lo hacemos sin realmente estar entendiendo por qué lo hacemos, no es olor grato para nuestro Dios. Con Isaías dice que le molesta. Dice que Él no lo pidió así. Lo que hagas no tiene valor espiritual si no lo haces de todo corazón. ¿A ti te gusta o te gustaría que te dijeran que te aman, pues nada más de los dientes para afuera? Pues yo creo que no. Tampoco a Dios le agrada que hagamos o digamos las cosas y que vengamos y que entonemos cantos y que demos alabanzas de agradecimiento a Dios cuando son solamente de los dientes para afuera. Porque no hay nada dentro del corazón, está vacío, es vano. Cuando lo hacemos sin haber peso para decir las cosas, convicción para hacer las cosas. Por eso hay que orar y hay que enseñarlo, con hechos, con palabras. La verdadera enseñanza va unida de las palabras y los hechos, porque pueden ser un ejemplo real, un ejemplo palpable, un ejemplo que realmente se puede seguir a tus hijos, a la iglesia, a los no creyentes, etcétera. Y un largo etcétera, como dicen por ahí. Pero, ¿por qué a Dios no se le puede engañar con ritos y ceremonias? ¿Por qué a Dios no se le puede engañar con una actitud momentánea? ¿Por qué a Dios no se le puede engañar con una actitud piadosa solamente por momentos? También se los enseñó el profeta. Les dijo, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, Jehová mira el corazón. Dios está mirando en este momento tu corazón. No sé si estés diciendo amén y Él mira tu corazón, no está escuchando tus palabras. Si estás asintiendo con la cabeza porque sí, eso es cierto, pero no está tu corazón conectado con ese movimiento de cabeza, Dios está mirando tu corazón. Si eres un verdadero creyente, esta declaración te debe de animar, porque Dios sabe lo que hay en tu corazón. Si tú no eres un verdadero creyente, esta declaración te debe intranquilizar, porque no lo estás engañando. Él sabe lo que estás pensando, Él sabe lo que estás sintiendo realmente. Él sabe lo que te está interesando más en este momento. Conclusión.
El hombre de Dios en tiempos difíciles habla con precisión y firmeza. El hombre de Dios en tiempos difíciles muestra su amor traspasando el corazón de la gente con la espada de Dios, antes que sobarles el lomo con la mentira, mostrando que deben apartarse, que no deben apartarse de Dios, mostrando con el ejemplo que deben de servir a Dios con todo el corazón, mostrando que no deben de seguir la vanidad, las vanidades, mostrando que no deben de dejar de orar y de enseñar la palabra de Dios. Oremos. Padre, te agradecemos, Señor, por este mensaje, por estas palabras que has traído a nuestra vida, y te suplicamos, Señor, con tu palabra impacta nuestra mente y nuestro corazón para que vivamos honrándote. El tiempo que sea, tiempos difíciles, tiempos fáciles, lo que importa es que nosotros vivamos para ti mientras estamos aquí. Que tu nombre sea honrado y glorificado por lo que vivimos aquí. Y te ruego, eterno Dios, que nos sigas bendiciendo, que nos sigas sacando adelante, Señor, en estos tiempos difíciles, en estos tiempos aciagos, en estos tiempos inéditos, Señor. Que lleves adelante nuestro trabajo, nuestro negocio, todos los esfuerzos que se hacen en casa por salir adelante sean prosperados, eterno Dios. Lo pedimos precisamente por eso, porque tú eres Dios. Porque a pesar de la situación mundial, Señor, tú puedes bendecir nuestras vidas. Y nosotros podemos verlo y alabar tu santo nombre por tu amor y tu misericordia con que nos tratas, Señor. Te ruego también que los diezmos y las ofrendas que llegan a tu iglesia sean bien administradas, Padre, y que no falten, porque para que la obra siga adelante, se necesita también de lo económico, de lo material, bendito Dios. Ruego así por toda tu iglesia alrededor del mundo. Que tú seas, Señor, lo que eres, nuestra bendición. Te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y mire, mi querido hermano, hermana, familia, amigos, todos los que están del otro lado de la pantalla o a través del audio, que este Dios maravilloso, este Dios que hace todo porque nosotros entendamos y vivamos en el camino bueno y recto, lo guarde del mal, lo aparte de los peligros y lo prospere en todo lo que usted hace. Así le bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.